Estamos de regreso, amigos, estamos de regreso y el día de hoy, jueves, iniciamos una sección muy gustada por el auditorio y nos va a estar acompañando jueves tras jueves el doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Él es doctor en psicología y su especialidad es la criminología o la criminalística. Le damos la bienvenida, Víctor, bienvenido. Pues muchas gracias y pues gracias por invitarme a este espacio que ya tenía ganas de venir. Ya sé que tienes invitados muy importantes y dije, bueno, a ver si... No, aquí vas a estar con nosotros, Vic. A ver si así por lo menos me ve alguien, ¿verdad? Aquí vas a estar con nosotros los jueves. Muchas gracias. Aquí hay un detalle muy interesante. Quisiera yo partir desde esta premisa, Charlie. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Bueno, vamos a dar primero el concepto, ¿no? La criminología es una ciencia sintética, causal explicativa, para entender a la víctima y el victimario y así poder establecer una política criminal. La criminología estudia el porqué y la criminalística estudia el cómo. La criminalística es una de las ramas de la criminología y no al revés. Fíjate que hay una gran confusión y qué bueno que me invitas a tu programa, puesto que hay un gran auge de escuelas de criminología, de escuelas de criminalística, de ciencias forenses, en las que sacan a un criminalista en un diplomado, en un curso de 20 horas, un diplomado de 120 horas, y eso es totalmente absurdo. O sea, tú no puedes formar a un criminólogo, a un criminalística en cursos express. Lamentablemente estas escuelas patito que yo les nombro están polulando por toda la República Mexicana sin ninguna regularidad. Ya se intentó por uno de los grandes criminólogos, que es con el doctor Rodríguez Manzanera, hacer un listado de qué escuelas mínimo tienen parámetros de calidad o programas adecuados a esta ciencia. La criminología en nuestro país, fíjate que a pesar de todo, estamos muy bien posicionados. Estamos a 10 años por arriba de España, que tiene un buen nivel. Uno de los criminólogos, se apellida Garrido, ha hecho muy buenos libros que se dan en muchas de las escuelas de aquí de nuestro país. Sin embargo, la criminología como que la han relegado un poquito. Nosotros hemos visto películas o series donde siempre pasan a cuántico, ¿no? Que hay un asesino serial importante y lo están estudiando en cuántico, como en el libro de los Corderos, que lo hicieron política. Perdón, El silencio de los corderos, lo hacen película de Thomas Harris y la película la nombraron El silencio de los inocentes. Bueno, en esa parte de análisis de la conducta, fíjate que en México sí tenemos ese nivel y un poquito más allá. En la Secretaría de Gobernación está la Dirección de Ejecución de Sentencias. A su vez, esa dirección tiene la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos. En sí, primero es la dirección, es gobernación, de ahí viene la Dirección de Prevención y Readaptación Social, de ahí está la Dirección de Ejecución de Sentencias y de la Dirección de Ejecución de Sentencias está la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos, que, perdonen la soberbia, creo es de lo que siempre he presumido en mi ridículo, y pues creo que es la única cosa que tengo, de haber participado ahí en la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos, donde estaban muchos de los criminólogos más famosos de la República Mexicana. Tenemos ahí los que hicieron el perfil y trataron, por ejemplo, a Argüello Cárdenas. Ustedes saben que era asesino serial mexicano, Gregorio Cárdenas, que estudiaba primero química, era un chico muy brillante que se dedicó a matar prostitutas. Bueno, él lo encierran en el Palacio Negro de Lecumberri, pero antes de atraparlo para perfilar quién es el que estaba asesinando, bueno, pues se encarga de hacer el estudio
pues agentes mexicanos con estudios de criminologías entrenados o capacitados por el gran criminólogo, el que inicia la criminología en México, que es el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Estos estudios que se le realizan a él fue por uno de los grandes psiquiatras en México, que es el doctor Gamio Chippi. Era un psiquiatra, un viejito bien simpático. ¿Así era su apellido? Gamio Chippi. Y precisamente Gamio Chippi tuvo en su mano muchos dictámenes que tuvo que hacer, el de Flores Alavés, por ejemplo, el que mató a los abuelos por allá en los 70s, que tuvo un cariz político, se le liberó al señor, y porque recuerda que su abuelo inclusive estuvo a punto de ser presidenciable, era líder de esta onda del azúcar, y bueno, por eso te decía que en esa oficina yo tuve el gran privilegio de convivir con los grandes criminólogos de México, psiquiatras forenses como el doctor Gamio Chippi y el gran maestro amigo, el doctor Carlos Tornero Díaz. Claro que sus hijos ahí, Mauricio y otros, pues se echaron un poco abajo el nombre del doctor, porque recuerda que enseñaban prácticamente a cómo torturar allá en Guanajuato. Entonces, convivimos con el doctor Carlos Tornero Díaz, que era el director de la subdirección de estudios técnicos criminológicos, de donde nosotros hacíamos estudios para ver dónde se iba a dar el tratamiento a gente sentenciada o en proceso, ya sea en cárceles municipales, cerezos y ceferezos, que para ese entonces, te estoy hablando del 92, el más importante que se inauguró en el 91 fue Almoloya de Juárez, posteriormente llamado La Palma, y bueno, después el Altiplano. Ahí su director, una de las personas más honestas que he conocido, anticorrompible, era el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que por hacer unos enunciamientos y decir que estaba implicado en el asesinato de Colosio, un presidente de la República, que Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salido de Latari, decían algunos, ¿no? Entonces, por estos chistecitos, al doctor lo mataron, ¿eh? Digo, extrañamente, él hace ese enunciamiento de que había participado o había sido el actor intelectual, y a los pocos meses lo asesinan en la Universidad de Pachuca. Estaba ahí en la cafetería, llegan y le disparan en la cabeza. Digo, coincidentemente, ¿no? ¿El mismo modus operandi de Colosio? Pues sí. Pudiera ser, ¿no? Lo que pasa que la película que hacen sobre la muerte de Colosio me parece que está bien hecha, ¿eh? Porque recuerda que para que no queden testigos, pues tú mandas a ejecutar a alguien, ya que haga todo el trabajo sucio, después lo ejecutas tú, si no, ¿cómo? Bueno, al menos eso plantea House of Cards, esta serie tan importante, ¿verdad? Es lo que yo le iba a decir aquí al doctor. Bien interesante que, como en las películas gringas, ¿no? Que se investiga, van los peritos, analizan el perfil psicológico de los posibles pues homicidas o el delito que se persiga. Y después, ¿qué pasa? Bueno, ya identificamos a la persona, lo meten a la cárcel y hay un seguimiento de esta parte que es primero, ¿qué? ¿Criminalística o criminología? No, es criminología. La criminalística son la parte de los indicios, la parte física, la que se maneja. La práctica, vamos. La práctica. La criminología entonces después tiene un seguimiento de esa persona Así es. Con base en qué y para qué le da seguimiento. Sí, recuerden que cuando ya la persona entra a proceso se le manda al COC. ¿Qué es el COC? Es el Centro de Observación y Clasificación, para ver a qué área lo vas a mandar. Si al área de gente peligrosa, la gente que es primo delincuente, es decir, que cometieron un delito por primera vez. Y aquí sí estamos hablando que el criminólogo, su participación es en el tratamiento y rehabilitación del delincuente.
que tener presente que antes de que se le dicte se haga el proceso y se le dicte la sentencia, son criminales. El concepto criminal, y es lo que yo siempre les he insistido a mis alumnos, y por cierto, un saludo que nos están sintonizando, siempre he sido muy enfático que no podemos nosotros confundir crimen, criminal y criminalidad. Esos son conceptos criminológicos. El crimen es una conducta antisocial, pero no toda conducta antisocial es delito, pero sí todo delito es antisocial. ¿Por qué? Porque lo que es el delito, delincuente y delincuencia tienen una clasificación, están en un catálogo positivo que llamamos códigos. Está el código penal, el código laboral, el civil. Quiere decir que si yo tengo una conducta que afecte al otro, va a haber un grupo de legisladores que con el apoyo, asesoría, se supone, de criminólogos, psicólogos forenses, entre otros, van a decir que esa conducta merece que se le dé una penalidad, ya sea pecuniaria, en dinero, o corporal, es decir, se le debe aislar al sujeto. Por lo tanto, ahí se va a describir qué tipo de conductas antisociales ante la sociedad van a hacer que se le castigue con dinero o con la pena privativa de libertad. Entonces dice que alguien que prive de la vida a una persona tendrá como sanción tanto dinero y tantos años de reclusión. Y van a haber agravantes si fue con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces se le va a dar a un grupo de abogados o lo que son las ciencias jurídicas, va a decir, bueno, ¿cómo vamos a castigar a esta persona? El Estado te da toda esta facultad y van a decir, bueno, vamos a hacer esto primero, que se le detenga, que haya un ministerio público o ahora con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, que se haga una carpeta de investigación. Se juntan los elementos para probar si efectivamente esa persona ¿es culpable o no es culpable? Ahora ya no estamos en el sistema inquisitivo que tú eras culpable hasta que no se demostrara lo contrario. Ahora no, somos inocentes hasta que no se demuestre la culpabilidad, y aquí toma preponderancia el testigo experto, que ya no se le llama perito, el que va a dar con todas estas pruebas que se recabaron por los criminalistas, va a ofrecer, por ejemplo, que una persona se le acusó de que victimó a la otra persona con un arma de fuego. Entonces van a llamar al testigo experto, antes perito, en balística, y le van a decir si de esa arma que tienen enfrente, esa persona pudo victimar a aquel. Y va a decir sí, porque se encontraron huellas que un perito en dactiloscopía encontró huellas. Va a decir sí se utilizó esta arma porque la ojiva que se encontró es del calibre respectivo por el rayado, porque se hace un estudio de la bala que se expide de esta arma de fuego, pertenece al calibre, fue a tantos metros, entonces se empieza a dar, pero participa otro perito, otro criminalista, que es el médico forense, que va a decir esta persona perdió la vida porque el disparo que recibió fue en el pecho, que lesionó tal órgano de tal manera. O, en su caso, puede ser que ese dictamen que rinda el médico forense diga, la persona efectivamente recibió un disparo, pero la persona murió de una embolia cerebral. Van a decir, ¿cómo? Entonces, todos estos son las ramas de la criminología, medicina forense, psicología forense, antropología forense, entre de otras. Por eso todo este problema de los 43 de Ayotzinapa, que varios peritajes que se hacen de la criminalística pueden dar cuenta si los desaparecieron, si murieron o no murieron, ¿no? Entonces, nos regresamos un poquito. La criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa, que va a tratar de entender la dinámica entre el victimario y la víctima para poder instaurar una política criminal, pero se va a valer de varias ramas que tiene, que son las áreas de la criminalística, que su pregunta es el cómo. Entonces te decía,
participando ahí en la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos, pues nos empapamos o tenemos toda la amistad con los grandes criminólogos de México, y así tenemos pues, con los contactos, por ejemplo, con el doctor Montiel o Sánchez Galindo, que es el padre del penitenciarismo en México. Y gracias a Sánchez Galindo, pues tenemos que en el 71 se hizo una reforma penal donde se pone que por cada 2 días de trabajo, educación o capacitación, por cada día de trabajo, capacitación o educación, te quitan 1 día de penalidad. Entonces, fíjate, no, más bien 2 días de penalidad por cada día de trabajo, capacitación y educación. Entonces, mucha gente que desgraciadamente está compurgando una pena, pues si se pone a estudiar, se pone a trabajar o se capacita, le quitan 2 días de prisión. Entonces, muchos han terminado la primaria y salen inmediatamente. Vamos a llamar por un robo que no se ha agravado, son 5 años. Si se mete a estudiar la primaria, en el 3er año de primaria sale. ¿Por qué? Porque hay la remisión parcial de la pena, hay la liberación o la preliberación. La remisión parcial de la pena, con que tengas el 25% de la sentencia, sales. La liberación se va a dar por buena conducta, algunos méritos que hayas hecho, y sobre todo en Navidad, el 25 de diciembre, se les da como premio estas 3 posibilidades de salir. Y obviamente la liberación, porque ya compurgó su pena, ¿no? Caso Elbester Gordillo. Lo de ella, como todas las cosas, lo de ella es político. Sí. Porque hay personas que precisamente para que ella le dieran el permiso de 5 horas de permanecer fuera del lugar donde tiene que estar compurgando, fíjate que esta orden debe llegar a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, que ahora ya cambiaron de nombre, pero nada más es la misma gata pero revolcada, y de ahí pasa a la Dirección de Ejecución de Sentencias. Esta dirección manda el estudio a la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos para que uno vea si hay factibilidad que la persona se le dé el permiso o no se le dé permiso. Pero ¿a cuánta gente se le ha dado permiso en esas circunstancias? Yo creo que son contados. Son contados. ¿Cuánta gente no muere familiares de los Veamos reos? el caso de Pepe el Toro, ¿no? Pepe el Toro se tiene que escapar porque su madre le están velando, ¿no? Entonces, en Pepe el Toro vemos qué pasó, pues en la realidad no se les da permiso. Fíjate que hay algunas formas en que la gente se le da la liberación. Este es un permiso que sí se concede, sí hay esa en el sistema penitenciario, esa humanidad, pero que en lo real es a ciertos personajes, ¿no? Claro. También a las personas que tienen una enfermedad terminal. Por ejemplo, hay mucha gente que tenía SIDA, entonces no podía permanecer por ejemplo, en Santa Marta, Catitla, que es una penitenciaría, es la única. Los otros son cerezos, o sea, es todo un sistema, el sistema penitenciario, porque volvemos, son cárceles municipales, son las cárceles estatales, son los cerezos, son los ceferezos, que son de mediana y máxima seguridad. Entonces, es todo una estructura, un sistema que tiene, como todo sistema, sus fallas. A veces, como nuestro sistema en el cuerpo, a veces nos falla el corazón, a veces nos falla el cerebro. Entonces, no siempre es perfecto. ¿Por qué? Porque existen a veces cuestiones de corrupción. Pero decía, como estas personas que tenían SIDA, les decían a los familiares, órale, para que muera en su casa, ¿no? Lo que querían es que no hubiera ya más problemas o de contagio, o cómo estar dándoles medicamento. Hay ciertos requisitos para que se dé la liberación. Tiene que tener una persona, como quien dice, que le va a apadrinar para que esté siguiendo que la persona tenga buen comportamiento. Tiene que tener trabajo, ¿sí? Ahorita estamos viendo en nuestro país y sobre todo en nuestro estado que hay una victimitis. ¿Qué es una victimitis? Ahora hay tantas dependencias para atender a la víctima que la víctima se han olvidado. ¿Por qué? Porque en estas dependencias se están poniendo a funcionarios para darle chamba.
y están cobrando sin tener la mínima noción. ¿Te refieres a Selene Vázquez y a esta? Muchos. Yo todavía a Selene Vázquez Es ha una estado persona muy- trabajando muy- en la política y está a algo empapada. Capaz. Sobre todo por el contacto que tiene con su hermana, ¿no? ¿Qué tenemos hoy en Psicomentario? Pues en su comentario precisamente andamos viendo un invitado que por ahí me tiene así con taquicardia, de que llega o no llega. Entonces, Te tiene victimizado con me eso. tiene victimizado. Posiblemente vamos a hablar de grafoscopía, documentoscopía. Ya ves que hay muchos fraudes en esto de que te embarran firmando. Te podemos encargar algo, Vic. Hace algunos días sucedió una muerte por un ritual satánico en Chihuahua. ¿Así? Yo quiero pensar que ya la empezaste a estudiar. Fue un No me lo, enteré. lo acaban de sentenciar. Se van a llevar estos muchachos 5 o 6 años. Hicieron un ritual, lo mataron a golpes. Un ritual satánico fue la semana pasada. Ojalá y nos pudieras traer información de hoy en 8, claro, el lo próximo estudio. jueves. Claro, con gusto. Y que nos puedas decir qué fue lo que sucedió, porque al parecer ellos siguen con estas prácticas aún en prisión. Algo. Mira, tengo un programa, les invito a mis amigos, te invito Gracias, también, gracias, doctor. que abordé sobre narcosatánicos. Acuérdate que tuve toda una serie que hablé primero de los primero de satanismo, luego de los narcosatánicos, posteriormente de la maldad y la fe. Y cerramos la vez pasada con esto de la sábana santa, porque también gracias a un criminólogo se hacen los estudios sobre este manto Sagrado. de Turín, ¿no? Manto sagrado. Entonces, hemos hecho algunos estudios al respecto y claro, con gusto, pero sí me gustaría que no quedara así como volando esto de la victimitis. Tenemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que Víctor Cerrato, yo no sé, hace rato no debería estar ahí, pero bueno, los diputados lo pusieron y el señor tiene muchas cosas, pero está haciendo todo menos atender a la víctima. El mismo gobierno del estado tiene una oficina para la atención a víctimas. Yo quiero saber quién les ha dado siquiera un estudio de criminología o de victimología para estar ahí. No hace nada, nada más es para cobrar quincenas. Tenemos otra oficina para la atención a víctimas, la de Selene, que no tiene, me decía, no tenía todavía un lugar físico, pero igual, ¿a quiénes tiene como especialistas en victimología o que sepan criminología para atender a la víctima? Y tenemos en el municipio, aquí en Morelia, una oficina que atiende Marcela y, bueno, Que tampoco ¿quién? están preparados. ¿Quién les dio criminología? ¿Qué hace? Son áreas que se crearon para que cobren las personas que quedaron de la pésima administración del más corrupto de los corruptos que fue Jara Guerrero. Es bien cuate. Mangos, No, perro. pero ¿sabes qué? Tienen mucha razón, doctor. Que los pongan en otro lado, ¿no? Que los pongan donde sí así es por cobrar, esta Miren, cosa es muy delicada. Es que la víctima entonces va a estar siendo todavía doblemente victimizada porque no hay un lugar que se les atienda. O sea, Yo espero, sí. yo espero que después de estas declaraciones no sean víctimas ustedes. Sí, esa. Víctor, te agradecemos. No, la verdad, de algo me tengo que morir, así es que Te agradecemos infinitamente tu visita y te esperamos el próximo Y le damos una esta invitación invitación. para que Claro, con gusto. el día de mañana estés ahí con una tanatóloga y después de una misa oficiada por Alberto Cardenal Suárez Inda, allá en Mausoleos La Cruz. claro, y fíjate, sería muy bueno hablar de lo que es la pena, la melancolía y el duelo, que son tres cosas muy distintas. Hay un libro que les recomiendo que es de Ticio, precisamente sobre el duelo, que es importante. Te agradezco y te esperamos el próximo jueves. Con todo gusto. Amigos, yo voy a la pausa. Voy a la pausa y aún tengo más aquí en Día por Día.